¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a nuestra segunda sesión del día de la Semana Académica Unilíder. Hoy tenemos a un licenciado en Psicología, actualmente estudiante de la Maestría de Educación Superior, con la misma institución que es la UAP, como becario del Programa Nacional de Posgrado de Calidad CONACYT, experiencia docente desde el 2008 en los niveles medio superior y superior, con conocimiento en planeación y evaluación por competencias, orientación educativa, coaching, tecnologías de información y comunicación, TIC, y recursos humanos. Además, se encuentra desarrollando un proyecto educativo y formativo que lleva el nombre de Centro de Psicología para el Desarrollo Humano, enfocado a la psicología, el aprendizaje y desarrollo personal. Tenemos al psicólogo Carlos Lozada Serrano con nosotros. Bienvenido, maestro. Dejamos con su tema de modelo educativo de Japón. Bienvenido. Muy buenos días a todos, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación, maestro. Buenos días, pues ya andamos por aquí para todos ustedes, para compartirles esta pequeña participación en la semana académica. Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. Pues vamos a comenzar, ya que tenemos solamente una hora, y en esta hora pues se nos va a ir volando. Entonces, de primera instancia quisiera compartirles los tópicos de los que estaremos hablando, en este caso sobre el modelo educativo de Japón, precisamente, porque parece algo un poco sencillo, pero es en realidad muy complicado, o extenso más bien, no tanto complicado como extenso. Bien, pues en primera instancia quiero compartirles que estas son los pequeños tópicos con los que estaremos tratando. Parecen muchos, pero nos iremos un poquito rápido. Y quisiera preguntarles a ustedes que se encuentran en la reunión el día de hoy, quisiera hacerles varias preguntas. Dentro de ellas están las siguientes. ¿Qué conocen de Japón? ¿Qué conoce cada uno de ustedes de Japón? ¿Y qué influencia cultural tiene? No sé si alguien quisiera comentarnos, quisiera compartirnos ¿Puedo participar, maestro? sus observaciones. Adelante. Ok, primero que nada, buenos días, profe. Soy Tomás Díaz, ya me conoce, obviamente. Buenos Bueno, días. creo que la influencia más relevante, obviamente, es la disciplina que tienen ellos, que son personas muy trabajadoras, muy, muy bien hechas. Prácticamente son un país de primer mundo. Están, en algún momento creo que usted nos comentó esa situación, están adelantados prácticamente, creo que 83, 87 años adelante de nosotros, o de todo el mundo prácticamente. Son innovadores, son creativos, son muy trabajadores, son muy disciplinados. O sea, por eso siento que es un país de primer mundo. Digo, no menosprecio a México, obviamente, pero bueno, estamos muy lejanos a poder llegar a ser por lo menos el talón de... Ese sería mi comentario, profe. Muchas gracias. Por ahí tenemos a Lupita Alvillo, y después Leslie González, por favor. Buenos días, profesor. Buenos días. Bueno, yo he leído sobre un poco de su influencia en Japón. Es, como lo comenta el otro compañero, habla muchísimo. Son las personas, todos somos, como seres humanos, somos muy inteligentes, pero ellos los caracteriza la disciplina que llevan y que ejecutan en cada una de sus actividades en diferentes contextos que ellos se llevan o ocupan un lugar dentro de una empresa, dentro de una escuela, y a nivel educativo son los que tienen primeros lugares en ciencias, lectura, matemáticas. Y algo que me llama muchísimo la atención es que inclusive no tienen exámenes en educación básica, no ejecutan exámenes como tal, sino les enseñan valores, les enseñan inclusive actividades propias de casa para que conforme van creciendo el pequeño, pues vayan adquiriendo esas también habilidades y responsabilidades y valores, y entonces ya ir enfocándose conforme van recorriendo sus niveles educativos, van adquiriendo los conocimientos, pero la disciplina es clave y es el éxito de este grupo, ¿no? Así es, de este país, de esta cultura. Muchas gracias. Bueno, Adelante, Estefanía. Alguien más iba a participar, pero a ver, sí, adelante, profesor Estefanía. María de Socorro. En el Ok. caso de Japón, a mí me llama mucho la atención cómo es que ellos tienen una buena organización
una buena limpieza y una buena puntualidad. Entonces, con eso se lleva a cabo la disciplina, que esta conlleva a que tengan un buen éxito en Japón. Correcto, es verdad, es verdad. ¿Alguien más iba a participar? Había otra manita No, levantada hace profe. un rato. Bueno, creo que mucho tiene que ver el hecho de que pues solamente esté permitido tener uno o si acaso dos hijos en el caso de la gestación gemelar. ¿Por qué? Porque los padres centran la atención en su hijo único y obviamente la educación, la atención, el vínculo familiar es mucho más fuerte que en una familia donde hay de 3 a más hijos, porque a lo mejor del lado económico, pues es mucho más caro. En atención, pues creo que sí está complicada esta parte de poner la atención a más de 2 hijos o más de 3, porque no es la misma. Entonces sí creo que también es parte del tema, tanto de su educación como su escolaridad. Y pues aparte de que pues en Japón, por lo que sé, su escolaridad o sus clases duran de la mañana hasta la noche. Ellos no es como que vayan a la escuela 5 horas y se regresan a casa. Ellos toman sus clases desde la mañana hasta la noche y de igual manera, por lo que sé, no tienen digamos, personal de aseo o de mantenimiento en las escuelas. Ellos mismos son los que lo tienen que mantener limpio y pues así es en muchos aspectos, tanto de manera pues, ecológica, de manera educativa, en tecnología, en educación, y pues esa es mi participación. Pues, gracias. Es verdad, todos estos aspectos que están mencionando cada uno de ustedes son ciertos. Hay muchas de estas características y al final de cuentas con ellos estamos respondiendo estas preguntas, ¿no? Conocemos algunas cosas de Japón y tiene cierta influencia cultural. Tiene cierta influencia cultural en muchas naciones, no nada más en la nuestra. En muchas naciones se han visto influenciadas, sobre todo en ese aspecto que ustedes mencionan de la disciplina. Y de hecho, pues yo creo que como lo mencionaba nuestro compañero Tomás al principio, no se trata de demeritar los logros y la formación o la idea cultural positiva que nosotros como mexicanos tenemos, no se trata de demeritar a nuestro país, sino más bien tomar este ejemplo del mundo para mejorar. Más que nada sería la idea de buscar una mejora continua, que es prácticamente todo lo que los japoneses buscan de alguna manera en su estructura y en su esquema cultural y educativo al mismo tiempo. Entonces vamos a dar rápidamente una breve descripción del país, una descripción de la situación educativa y una descripción de este aspecto de la mejora continua, no sin antes, bueno, hacer una pequeña actividad rápida donde ustedes están observando en la bandera de Japón unas cuantas palabras y quisiera que rápidamente 2, 3 personas nada más para no tomarnos mucho tiempo me comentaran cuáles de estas palabras conocen y saben qué significan, específicamente qué significan. Hay unas más grandes que otras, pero que me pudieran decir, yo sé que esta palabra significa y esto es. Quién quisiera comentarnos algunas de estas palabras? Yo, Tratando de profe. no repetir. Guadalupe Méndez, Lupita Méndez, luego Jimena. Buenos días, profe. Pues estoy viendo la palabra que es kokoro, significa corazón. Así es, así es, gracias. Jimena. La palabra sensei es maestro o el que enseña. Es verdad, es verdad. Katia, Angélica. Bonsai es arbolito. Los árboles que se crían en maceta, muy bien. Abigail Sosa. Neco, que es ¿cómo se llamaba? Mobiliario. Ajá, algo así, creo. Neco mobiliario, aunque también tiene la otra connotación, cuando es un animal, es un gato. Ah, ok, ajá. Es que yo lo he escuchado Neco como mobiliario o algo así. También. Hay palabras que tienen varias, o es por la pronunciación, o cambia la pronunciación, o cambia el contexto. Sí, Lupita Albillo. Bueno, yo sabía que bonsai es como la manera de cultivar el mismo arbolito, ¿no? Es un arte también. De hecho, casi en cada palabra hay un arte completo. Estefanía. Bueno, veo arigato, que es gracias, neko, que es gato, karate, pues es
deporte que se practica. Ahí había visto otra palabra. Bueno, si quiero ahorita que la vuelvo a identificar ya. Ok. Con eso es suficiente. Muchas gracias. Para que no tomemos mucho tiempo. Kitsia, adelante. Cócoro, que es corazón. Ajá, nuevamente así. Taque, que es su bebida hecha a base de arroz. Así es, la bebida tradicional. Muchas gracias. ¿Y quién nos quedaba por aquí? Bueno, incluso como les mencionaba, ¿no? Las palabras incluso vienen de acuerdo. La katana nos pone aquí Gloria Lara, que es la espada tradicional de los samurái, doriyaki, un bizcocho dulce japonés, efectivamente. Neko, por ejemplo, que lo mencionábamos en dos contextos, hay otro contexto, ¿no? Cuando se agrega la palabra umi, que significa mar, a umi y neko. Umi neko quiere decir gaviota, ¿no? Entonces, depende del contexto, depende mucho de la situación en donde se esté pronunciando. Pero que muchas de estas palabras tienen y contienen un gran significado porque prácticamente para cada una de ellas en el lenguaje japonés hay una estructura cultural completa, ¿sale? Y se podría hacer un arte completo, se podría tomar horas explicando cada una de ellas. Por ejemplo, hablar de bonsai, hablar de un sensei, hablar de un kimono, del karate o de neko precisamente, sería bastante extenso. Entonces, como ven, sí hay cierta influencia de la cultura, hay cierta influencia que nosotros podemos tener, porque hay palabras que incluso utilizamos en nuestro contexto y no pensamos en la trascendencia que pueden llegar a tener. Bueno, empezamos a contextualizar el país japonés. Empecemos contextualizando el país japonés. En primera instancia, hablemos de la situación geográfica de Japón, que es un país que se encuentra en el continente asiático, como todos lo sabemos, y se encuentra formado por múltiples islas. En realidad, Japón es un archipiélago que cubre una superficie total de 377.950 kilómetros cuadrados. Tiene muchas montañas, tiene muchos ríos, es un país muy montañoso, sobre todo está compuesto por múltiples montañas y tiene varios tipos de clima, y debido a esto, bueno, sufre una serie de desastres naturales también por la ubicación, como erupciones volcánicas y terremotos, ¿no? Prácticamente es algo muy común encontrarse con terremotos o sismos muy fuertes y continuos en Japón. Luego de esto vamos a hablar rápidamente de su situación demográfica, que según este servicio de información que se llama Datos Macro, al menos al 2019, que fue el último chequeo de habitantes, Japón contaba con 126.190.000 aproximadamente habitantes para finalizar el 2019, y es un país precisamente muy denso, porque en las zonas donde hay espacio para la construcción de ciudades, hay muchas personas reunidas, ¿sí? Hay muchos lugares de campo, hay muchos lugares abiertos, pero no tienen tantos habitantes. Entonces, al final de cuentas, en una media, la proporción de densidad de habitantes por kilómetro cuadrado es de 334 habitantes por kilómetro. Esto quiere decir que es un país en el que viven muchas personas y también tiene una tasa de 1.98% de inmigrantes que habitan en él. Entonces es un lugar muy poblado. Ahora, respecto al resto de los países del mundo, los japoneses tienen una esperanza media de vida de unos 84.21 años. Es decir, casi todos van a vivir al menos 84 o más años, o sea, es bastante alto, es una de las más altas del mundo, pero tienen una tasa de natalidad muy baja, que es solamente del 7.4%. Y esto quiere decir que hay muy pocos niños, ¿sí? Y además, pues los habitantes hasta los 14 años, siendo esto representan el 12.57% de la población total. De los 15 a los 64 años es casi el 60%, el 59.42%, y los adultos mayores de 64 son el 28%. Es decir, hay muchísimas personas de edad avanzada. Esta tendencia, bueno, ha ocurrido desde los últimos 9 años. Desde hace 9 años ha ido disminuyendo la tasa de natalidad, lo cual se empieza a convertir en un pequeño gran problema para los japoneses. Respecto a la economía, bueno, la moneda de Japón, como sabemos, es el yen. Y aquí hay un dato muy curioso. El yen es la moneda de Japón, pero en sí, de acuerdo al Producto Interno Bruto de volumen del país,
el país japonés es el tercer lugar de las economías mundiales. Sin embargo, tiene una deuda pública. Tiene una deuda muy, muy grande, que al menos llega a los 10.800.675 millones, perdón, de euros. O sea, cuenta con una deuda, son 10 billones de euros, ¿no? Cuenta con una deuda del 234.86% del Producto Interno Bruto. Entonces, también, además de ser una de las economías más fuertes, más grandes del mundo, es uno de los países más endeudados, teniendo, si se saca un promedio por habitante, cada habitante debe alrededor de 85.591 euros. Es decir, es bastante la deuda que tiene. Sin embargo, esto no decrece el logro de ser una de las economías más fuertes. ¿Y por qué ocurre eso? Porque muchos países, al estar endeudados menos que los japoneses, no alcanzan un nivel económico tan alto como Japón. Bueno, vamos a revisar todo esto. Ahora, hay otro punto aquí que es la situación política. Para que entendamos cómo funciona toda la idea y todo el contexto japonés, tenemos que entender que Japón es una monarquía, ¿sale? Es una monarquía que tiene un emperador, pero aparte de este emperador existe un primer ministro que es nombrado por el parlamento japonés, ¿sí? Que también está dividido, así como en nuestro país, por ejemplo, en 3 poderes, que son el mismo poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo con el primer ministro, el poder legislativo con 2 cámaras que se encargan de, tal cual como les hacía la referencia a nuestro país, de las legislaciones, ¿sí? Entonces, la Constitución de Japón está fundamentada en principios de soberanía del pueblo, respeto de los derechos humanos y defensa de la paz, y su sistema político, de todas formas, es una democracia constitucional. Es decir, el resto de las personas encargadas del gobierno que se eligen son elegidas por democracia, ¿sí? Ahora, desde el 1 de mayo de 2019, el emperador Naruhito fue nombrado, y también el primer ministro japonés ha venido cambiando desde entonces, en el año 2020, precisamente el 28 de agosto del año pasado. Shinzo Abe era el primer ministro, pero por motivos de salud tuvo que dejar el cargo y fue elegido por el parlamento otro primer ministro, que es Yoshihide Suga, en sustitución. Y hasta al menos eso fue el pasado 16 de septiembre de 2020. Y este primer ministro electo de manera emergente se va a mantener al menos hasta septiembre de este año, cuando se hagan nuevas elecciones para elegir un nuevo primer ministro. Ahora, el Poder Legislativo cuenta con un gabinete designado por este primer ministro, en el que la mayoría de sus miembros debe de provenir del Parlamento japonés. Entonces, al final de cuentas, la situación política de Japón es muy similar a la de un país que nosotros conocemos muy bien, que es México. No tiene tanta diferencia. Y quiero hacer un punto aquí, una puntuación aquí, que van a notar un poquito más adelante, que en muchos aspectos Japón se parece, o al menos a varios aspectos de la cultura, del esquema político, del esquema social, se parecen a nuestro país. Entonces quisiera hacerles la pregunta, ¿no? Esta pregunta que quede para que la contestemos hasta el final. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que marca la diferencia? Ya más o menos lo intuyen, ya más o menos lo mencionamos, pero vamos a aclararlo con más amplitud. Bueno, ahora, enseguida, pues vamos a hablar de la situación social. En este aspecto de la situación social, pues la sociedad y la cultura de Japón son muy amplias, son altamente profundas. Pero para hablar de la sociedad completamente, bueno, tenemos que entender que hay el modelo educativo de Japón, al final de cuentas, busca formar ciudadanos de una forma holística, porque busca que adquieran una visión del mundo que se articule y globalmente, y que desarrollen una perspectiva que les permita visualizar al ser humano no en un ámbito particular ni aislado, sino por el contrario. Las personas tienen que ser conscientes de que las decisiones que adoptan, ¿sí?, influyen positiva o negativamente en el medio, es decir, en los demás. Y para eso, pues esta interacción se debe de producir en los ámbitos económico, social, político, religioso y ecológico. Y así, pues deben actuar. Ellos tienen la idea de actuar
para modificar las distintas problemáticas de estos ámbitos. Sin embargo, bueno, hace muchos años la sociedad japonesa era muy hermética. Hasta finales del siglo XVI fue cuando se dio el primer acercamiento a la cultura occidental mediante comerciantes de Portugal y Holanda. Más o menos en el año 1604, Japón nuevamente cierra las relaciones externas y hasta 1853 vuelve a abrirlas con la llegada de los Estados Unidos, después de más de un cuarto de milenio. Entonces, esto viene a tocar con los tiempos de las guerras mundiales, donde Japón tuvo una participación activa precisamente bajo estos contextos. Ahora, hasta 1968, el emperador retoma el poder absoluto después de un tiempo en el cual había delegado y cambia la capital de Kioto a Tokio, iniciando reformas de todo tipo en favor de encaminar de eliminar, perdón, el sistema feudal que había existido hasta ese momento, ¿sí? Para convertir en un nuevo sistema que llevara a Japón al siglo XX, donde alcanzaría un gran desarrollo tecnológico e industrial. Esto, bueno, también lo lleva a participar en las guerras mundiales y caer derrotado en la Segunda Guerra Mundial, de la cual se levanta, de que su economía quedó, bueno, bastante dañada, también su armamento y, bueno, su armamento y todos sus aspectos militares se vieron claramente superados. Es de resaltar con base en estos antecedentes, que existen algunas características sociales que identifican claramente a los japoneses, que son las que los hicieron levantarse. Precisamente, los japoneses tienen una necesidad de confianza personal, es decir, no confían demasiado, pero cuando entregan su confianza son bastante serios y honrados, apelan mucho a la calidad y están sujetos a una gran cantidad de normas sociales. Es el país de las reglas, ¿no? Tienen muchas reglas, buscan superarse constantemente y trabajan en conjunto, aún tomando decisiones. En su espacio doméstico son muy austeros, no son de guardar o tener muchas cosas, además de que son altamente responsables, ordenados, disciplinados y le dan una gran importancia y respeto a las jerarquías. Bueno, luego de lo anterior, bueno, cabe mencionar que estos resultados, bueno, da un reflejo en que el índice de desarrollo humano que tiene las Naciones Unidas declara tal cual que la vida en Japón es una vida buena, es una muy buena vida, pese a que nos pareciera a nosotros no pensar que tienen muchas reglas y que son muy estrictos y muy duros en determinados aspectos. El nivel y la calidad de vida en Japón es bastante alto. Ahora, esto conecta directamente con una situación que es la situación cultural. Y pues para hablar de cultura de Japón, pues tendríamos que tener una plática completamente aparte. Hay que saber que Japón, su cultura es bastante antigua, tiene cultura en el arte, tiene cultura en el lenguaje, tiene cultura en las construcciones, o sea, es una nación bastante rica en cultura, ¿no? Por ejemplo, en el lenguaje, tenemos aquí que su lenguaje es pictográfico, con los que nosotros conocemos como los kanjis, que se pueden describir como una especie de fusión con los caracteres chinos de la escritura y la lengua hablada japonesa y coreana, que se da entre los siglos 3 y 4. O sea, los japoneses hasta cierto punto de la historia no tenían una lengua por escrita, sino que más bien llega un punto en el que por la necesidad de tener una lengua propiamente, valga la redundancia, escrita, se da una recopilación de los caracteres chinos y una adaptación de esta a los diferentes lenguajes para tener una sola lengua. Y esta lengua se mantiene hasta el momento, se mantiene y es ampliamente respetada. De hecho, en Japón existe un sistema muy especial que se llama el Romaji, que sirve para adaptar las palabras que vienen de otros contextos, ¿sí? Adaptarlos al lenguaje japonés para pronunciarlo como en japonés, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante porque marca una línea entre los anglicismos. Nosotros aquí estamos muy acostumbrados a utilizar los anglicismos o los extranjerismos, ¿no? Y de repente hablamos una palabra en un poquito de inglés y otra palabra en otro idioma, pero los japoneses no, adaptan la palabra a su idioma, ¿sale? Entonces, esto viene conectado con la parte cultural que le da ese respeto a la persona y al país como tal. Ahora, en el arte, hablando de otro punto, tienen muchas manifestaciones, expresiones entramadas en la religión, el gobierno, las leyes o la industria. Hay muchísimas expresiones artísticas y hay muchos periodos artísticos. Pero vamos a hablar rápidamente más de lo que tenemos acá
y pues mencionaremos que la vestimenta tradicional como parte de su cultura, además de su lenguaje, es el llamado kimono, ¿sí? Que es ropa que se utiliza solamente en ceremonias especiales e importantes, y existe uno para cada sexo, para cada género. Existe un tipo de kimono que es para las mujeres, que es el clásico que más conocemos, el kimono, y hay otro que es particular y especial para los hombres. Incluso tiene otro nombre, solamente que aquí no se los estoy colocando, no lo tengo a la mano de momento, pero bueno, si alguien se interesa, le puedo averiguar el nombre y se lo puedo proporcionar. Bueno, en la gastronomía se encuentra el sushi, que es, como mencionaban hace rato, pues es una especie de licor que se hace con arroz, bajo diferentes modalidades. Hay un licor que se hace con la misma saliva, en una tradición muy, muy particular, y también el sake, que es el sushi, el licor de arroz, que es el sake, perdón. Y la caligrafía, que se entiende como el arte de escribir. También existe esta parte de artística, la poesía, como el haiku, que es una poesía de 17 sílabas. Y en los deportes, bueno, existen las artes marciales que muchos conocemos, como el karate, el jiu-jitsu, el kendo, el judo, el aikido, el iaido y el sumo, entre muchos otros que podrían existir y aparecer por ahí. Ahora, todo esto viene conectado con la situación religiosa de los japoneses. ¿Sale? La cultura japonesa, saltamos un poquito, se puede definir como un arrecife de coral de 5 arborescencias de 5 religiones, que son el sintoísmo, el confucianismo, el budismo, el taoísmo, y también hay cierta parte del cristianismo. Hay un ligero impacto de la cultura occidental en el cristianismo, pero la mayoría de los japoneses profesan el sintoísmo con un 70.4% y después el budismo con un 69.8%. Solamente el 1.5% profesa el cristianismo. Entre todo esto, bueno, la religión de Japón, pese a todo, tiene una connotación hacia la vida, porque hay muchos términos que vienen precisamente del lenguaje, donde se tiene que entender que kami, por ejemplo, que es el término que se traduce como Dios, es una mezcla de muchas connotaciones lingüísticas, pero significa, al final de cuentas, esa unión de esa parte superior de ese Dios con la naturaleza. Puede existir en los árboles, en las montañas, en las rocas, en personajes, sale en los jefes de clan, en los héroes, en una fuerza vital, generadora, etcétera. O sea, hay muchas connotaciones que puede tener el kami, que viene siendo Dios. Y de ahí existen las partes bueno, existen varias, 3 términos que hay que distinguir en el sentido religioso, que son el shukyo, que significa el retiro, o es la religión organizada de un grupo social con sus enseñanzas, las liturgias, los mandamientos, los preceptos, la jerarquía, las prácticas y devociones, que es el shukyo-gaku, que es la gran cantidad principal, que es una ciencia de la religión, o sea, es el estudio académico del fenómeno religioso, con sus apartados de historia de las distintas religiones, la sociología de la religión, la fenomenología, o sea, es todo un estudio científico y filosófico de la religión, el Shukyo-gaku, y finalmente el Shukyo-shin, que se va a entender como el vacío del Señor, que es la espiritualidad dentro de, es decir, la actitud de corazón con la aceptación de los valores que trascienden el interés egoísta y material del individuo hacia algo superior. Como podemos ver, pues la religión tiene ese mismo aspecto cultural y está enlazada directamente con esta cultura y con la ideología japonesa. Por lo tanto, esta parte que nosotros entendemos como la disciplina y el respeto, si no solamente es una parte externa o algo que nosotros pudiéramos comprender como algo que viene desde fuera, sino surge en la parte interna por la creencia de que tú como persona puedes alcanzar ese Shukyo-shin, o sea, ese vacío del Señor, ¿sí? Para alcanzar ese aspecto divino a través de un comportamiento que muestre respeto y buena conducta hacia los demás, hacia ti mismo y hacia la naturaleza, ¿vale? Ahora, esto es importante porque esto es parte de lo que conecta con el sistema educativo. Ahora, tenemos aquí también que dentro de los principales logros y fortalezas de Japón, bueno, es un país propenso a los desastres, como ya habíamos dicho. Sin embargo, pues está muy desarrollado en materia de prevención de desastres precisamente y de tecnología.
mucho desarrollo existe en él, en la industria, la economía, la siderurgia, la química, en la fabricación de resinas, la tecnología, la robótica y los videojuegos, como muchos podemos saber, ¿sale? Y uno de los aspectos que se debe mencionar de la sociedad japonesa es que al menos ahorita en el contexto del COVID-19 fue uno de los primeros países en confirmar contagios, y aunque tenían una población muy alta de personas mayores de 65 años, no tuvieron que decretar tan rápidamente un aislamiento obligatorio porque no había demasiados contagios. Precisamente, ¿qué pasó ahí? ¿No? ¿Por qué no se contagiaban tanto? Se fueron de los últimos que se les diseminó la pandemia, ¿sale? No se vieron afectados rápida y significativamente, ¿sí? Y esto se atribuye a que pues se aisló rápidamente a los grupos de contagio, y pues se hicieron test y se probaron medidas que fueron acatadas directamente por la población, ¿sale? Entonces, un último punto que hablar sobre la parte cultural, serían algunos de los principales problemas que acontecen actualmente. Los problemas que tiene actualmente Japón, bueno, tenemos aquí la pandemia, bueno, como vimos, trajo muchas situaciones no deseables, ¿sí? Al menos en los estudiantes y en los estudiantes que acababan de obtener sus empleos o que estaban trabajando, perdieron estos empleos y sus ingresos, bueno, al menos en los que menciona aquí, los estudiantes de posgrado, disminuyeron del 47.2%, ¿sale? El 47.2% de las personas perdieron su empleo y su ingreso disminuyó, es decir, se vieron afectados bastante en este contexto. Ahora, otro aspecto que podríamos mencionar rápidamente serían los hikikomori, que son personas que se les conoce como ermitaños, que han optado por aislarse de la sociedad, dejan de participar en esta y dependen en gran medida de sus padres para cuidarlos, personas adultas de más de 30 años, alrededor de los 30 años, que viven solamente dentro de sus cuartos y no salen para nada, ¿sí? Algunos saldrán al baño, pero sería todo. Otro punto importante aquí es que existen muchos suicidios entre niños y adolescentes que fueron aumentando en un 36% del 2017 al 2018, y esto pues también se ha vuelto un problema para los japoneses, aunque también existe una marcada reducción de la población, que si sigue ocurriendo así y si sigue decreciendo, poco a poco el país japonés tendrá a muchísimas personas jubiladas, muchísimos viejos que ya no estén en edad de trabajar, no porque no lo deseen, sino porque no puedan cubrir con los puestos y los cargos que se requieren, ¿sale? Entonces, poquito a poco se está convirtiendo en un problema, como lo mencionábamos, esta reducción de población desde hace 9 años. Bueno. Ahora, ya para hablar de la situación educativa, por ahí nos ponen ahí nos pusieron en el chat el nombre que es la yukata, que es el kimono de los varones en Japón, y hay una preguntita, pero ahorita la contestaremos más adelante. Vamos a apurarnos. A ver, es que esto no nos deja avanzar. Ahí está ya. Ok. Ahora, en la situación educativa, el ranking en educación, alguien lo mencionaba hace ratito, alguien mencionaba el ranking en educación. Según los resultados de las pruebas PISA de la OCDE, Japón se encuentra en el 5º lugar del ranking mundial en educación junto con Estonia y Taiwán, de los países más elevados en este ranking en el mundo. En lectura tiene el 9º lugar y en matemáticas y ciencias tienen el primer lugar. O sea, es decir, son un país bastante bien posicionado en los resultados académicos, puesto que tienen una secretaría específicamente a cargo de la educación y la cultura, que es el Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología, que rige todos los aspectos educativos de Japón, pero hasta en la secretaría y en el nombre de esta se puede ver la parte holística de la idea japonesa. Sí, entonces podemos encontrar que la cultura no solamente es cultura, y aparte de la cultura está el deporte, y aparte está la ciencia y la tecnología, y aparte está la educación, como en nuestro país, sino que todo trabaja en conjunto. Y si viéramos el esquema, creo que aquí tengo un pequeño error que hay que mejorar. Habría que poner el esquema de la secretaría. Todos los aspectos están interconectados. El organigrama de esta secretaría está interconectado entre sí, bajo la dirección de un solo primer ministro, que como mencionábamos era Yoshide Suga, ¿vale? Bueno,
La filosofía de la educación en Japón, para entender qué es la filosofía de la educación, tenemos que entender que la filosofía de la educación es lo que el país busca formar, las personas y cómo busca formar estas personas. Antes de la Segunda Guerra Mundial tenían una educación condensada y un sistema educativo basado en la memorización, pero hasta hace varios años la filosofía cambia hacia una educación más relajada, donde se buscaba desarrollar la capacidad de pensar por uno mismo, formar ciudadanos seguros en una nación pacífica, democrática, que respetaran derechos humanos y fueran amantes de la paz y la verdad. Y esto no les ha costado tanto trabajo porque precisamente lo que mencionábamos hace un momento, la religión y la idea religiosa les ha ayudado bastante, ¿sí? Porque llegaron a esto a través de este enfoque humanista, completamente humanista. Ahora, también tenemos una teoría general de la educación, que es esta que vemos aquí. Para los japoneses, creo que no tiene el mismo número. Ah, perdón. Este es lo mismo de la... Seguimos hablando aquí de la misma, ¿sí? De la filosofía. Para los japoneses, en la filosofía de la educación existe una concepción epistemológica centrada en 3 aspectos, que es la unidad del hombre con la naturaleza, la unidad del cuerpo y la mente, y la unidad de la persona con los demás. Esto es lo que les mencionaba de lo humanista. Y en este reguilete existen estas 3 habilidades, que es la académica, el pensar y hablar de un cuerpo sano, y la riqueza humana. Todo esto se da como la idea de lo que se quiere educar. Ahora, ya la teoría general de la educación, es decir, la parte teórica de cómo se enseña, está basada en esta enseñanza holística, crítica y analítica, que a final de cuentas se acerca mucho a la que nosotros conocemos como la idea del constructivismo, ¿sí? El término holístico se refiere a la integración de los vínculos entre las disciplinas de estudio de forma activa, pues es una educación altamente integrada que busca no solamente despertar los conocimientos, sino también una devoción, como dice, intrínseca por la vida y la pasión por el aprendizaje. Luego tenemos aquí que dentro del currículum que utilizan los japoneses al estudiar, hay una ley fundamental de educación que está vigente desde 1947 y se modificó en 2006 para incorporar nuevas disposiciones que promovieran el civismo, el respeto por las tradiciones, la cultura y el amor a la patria. Este currículo está establecido a nivel nacional, y este Ministerio de Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología, este Ministerio de Educación, con la colaboración de los profesores universitarios y el Consejo Central de Educación, va fijando poco a poco y cada año las líneas básicas de todas las materias que se enseñan en los colegios japoneses, sus objetivos y sus contenidos. Pero no vayamos a pensar que esto suena como a la solución para todo, ¿no? ¿Es laica la educación? Sí, es como en cualquier otro país, es laica la educación. Sin embargo, bueno, cualquier otro país que hable en este sentido también es laica la educación. Pero también tienen determinados problemas. O sea, esto que estamos hablando es para la educación pública. Faltaría hablar de la educación privada, la cual, bueno, ya puede contener otras connotaciones y otros plus, como lo podríamos conocer o pudiéramos entender el acercamiento de acuerdo a la comparativa con nuestro propio país. Ahora, en este punto hablamos de la enseñanza y la educación. Históricamente en Japón, pues los profesores proceden de la clase samurái y son considerados como clase alta en la sociedad, aunque la profesión ya no es de élite, ¿sí? El respeto a los maestros se sigue manteniendo intacto. El currículum, esta idea se implementa sobre todo en la educación pública, y el sistema educativo japonés ha definido que los niños deben de aprender tocando, manipulando, observando y descubriendo. Aquí hay 2 puntos importantes, ¿sí? Que es el respeto hacia los maestros, y por ahí podemos encontrar muchísimas publicaciones y muchísimas ideas donde dice que la única persona ante la que el mismo emperador se inclina es ante un profesor, ¿sale? Entonces es muy importante el papel de los maestros en la idea cultural y educativa de los japoneses. Luego, ya casi terminamos este punto, hablando de la educación moral y religiosa, los alumnos, además de que asisten a clases, tienen que colaborar en diversas tareas, lo mencionaban también hace ratito, como limpiar el centro escolar, servir las comidas, ¿sí? No hay personal encargado de estas tareas en las escuelas, ¿sí? Los que se encargan de ello son los mismos alumnos, y pues deben de dividirse el trabajo, deben de trabajar juntos para alcanzar ese objetivo, esa meta, ¿no? Como podemos ver aquí, los niños son los que limpian los salones, los que organizan los lugares, los que limpian toda la escuela, y al terminar
se terminan. Ahora, también mencionaban hace ratito que las clases se daban desde temprano hasta en la noche. No es tanto así, sino que más bien las clases en cuanto terminan, sí continúan con ciertas actividades que son estas actividades de limpieza y organización y actividades extraescolares, por lo cual muchos de los japoneses, muchos de los estudiantes japoneses terminan tarde de sus mismas actividades, porque si van a participar en un deporte, por ejemplo, ¿qué será? En algún deporte como fútbol, béisbol, voleibol, llegan, después de sus actividades escolares, llegan al horario de entrenamiento y después del entrenamiento vuelven a realizar las mismas actividades de limpieza y organización del espacio. O sea, limpian la cancha, organizan todas las pelotas, acomodan, reacomodan todo lo que tuvieron que utilizar para entrenar, ¿sí? Se cambian, se bañan y se dirigen a casa, ¿sí? Entonces, por eso es que es la salida tan tarde en este aspecto para los japoneses. Y todo esto viene de la mano con la religión, todo esto viene de la mano, porque se busca una enseñanza intrínseca. Bueno. Luego, cuando hablamos de la filosofía social de la educación, tenemos que tiene una visión del mundo articulado y global, ya lo habíamos mencionado, tratan de desarrollar una perspectiva holística donde el estudiante desde esta óptica tiene que adquirir la capacidad de analizar la interacción que se produce entre los ámbitos económico, social, político y religioso. Les gusta hacer que los estudiantes piensen, les gusta que los estudiantes sepan pensar. Y para lograr esto, el estudiante tiene que desarrollar una capacidad crítica de análisis y requiere de varias estrategias metodológicas que posibiliten adquirir la visión interdependiente de los elementos que conforman esta realidad. Finalmente, bueno, pues el modelo educativo en este aspecto cuenta con colegios vocacionales, Ok, ahorita checamos las preguntas. Colegios vocacionales que tienen capacitación para el trabajo. Aquí está la respuesta a una de las preguntas que ya nos estaban haciendo. Y en sí, bueno, se conforma por una educación elemental o primaria que va de los 6 a los 12 años. Posteriormente se encuentra la educación secundaria o inferior hasta los 15 años, después de la secundaria superior, que sería hasta los 18 años, lo que nosotros conoceríamos como bachillerato. Y luego viene la educación universitaria, los posgrados, maestrías y doctorados. Sí, desde los primeros años, como preguntan aquí, se va educando en valores. Ahora, ya para finalizar, pues tenemos aquí que la mayoría de las escuelas en Japón, en este aspecto de este hecho del COVID, la educación y el COVID, lo que ocurrió durante la pandemia, reabrieron sus puertas desde el 25 de mayo de 2020, aunque las han vuelto a cerrar, ¿sí? por el repunte de los contagios, como en cualquier nación del mundo, como en nuestra nación, y como seguramente nos podría llegar a ocurrir si no nos cuidamos, pues implementaron estas medidas, ¿no? Las medidas que todos conocemos, no tiene gran diferencia, no hay una panacea o algo distinto, ¿no? Que se ve entre los japoneses, ¿no? El alejamiento, el lavado de manos, el cuidado, el distanciamiento social, ¿no? El uso de medidas higiénicas, todo ha sido de la misma manera, ¿sale? Y bueno, hay que hacer notar que para celebrar los Juegos Olímpicos en Tokio, pues como existió y sigue existiendo el riesgo de la infección, pues se fueron posponiendo hasta el momento y no se ha dado todavía algo con claridad, ¿no? Todavía se sigue debatiendo como nosotros lo hemos venido viendo. Ahora, dentro de toda esta idea quisiera comentarles, para que lo podamos entender y aplicar, lo que es este método que viene de los japoneses llamado método Kaizen, que a lo mejor algunos de ustedes ya lo habrán escuchado, de hecho estaba en la nube de palabras del principio, que se entiende como el principio de mejora continua. Este principio de mejora continua, ¿sí? Fue creado por Masaki Imai, que popularizó el sistema Kaizen en Occidente para mejorar la productividad durante la guerra, ¿sale? Y lo que trató de hacer es, después de conocer a este otro personaje, Tachi Ono, fundan el Kaizen Institute para ayudar a las empresas, solamente a las empresas, para repuntar la economía y sacar adelante al país, a adoptar este método y así como y las herramientas que se conocen con el nombre de actualmente en el mundo del Lean Management, ¿sale? Que es un proceso de evolución continua que se basa en la repetición de pequeñas mejoras día a día. O sea, no se trata de levantar todo de un golpe, sino de ir avanzando e ir mejorando poco a poco. Kai, como lo vemos, significa cambio. Zen significa mejor o mejora.
Y dentro de este punto tenemos, ¿sí? Una frase de Lao Tse que ellos toman para describir el método, que es que un viaje de 1000 millas comienza con un primer paso. A veces nosotros no queremos dar ese primer paso, es lo que más cuesta trabajo, el empezar. Sin embargo, haciéndolo poco a poco, vamos a ir mejorando, ¿sí? Y cuando nos demos cuenta, estaremos mucho más adelante que muchas personas que a lo mejor ni siquiera se atrevieron a dar ese primer paso. Y existen estos principios fundamentales en la idea del método Kaizen, que es el primer punto, que es cuestionarse a uno mismo constantemente. No hay que buscar tampoco esa perfección, sino hay que buscar una mejora continua, ¿sale? No vamos a ser perfectos, como lo dicen por ahí, somos perfectibles, pero podemos ir mejorando algo de nosotros cada día, ¿sale? A cada momento. No hay que dejar que los problemas se hagan más grandes, no hay que dejar que existan las bolas de nieve, hay que tratar de solucionarlos lo más rápido posible, jerarquizando los cambios que se deban poner en marcha, dándoles la importancia que refieren, e implicar a los miembros del equipo. Algunos de los ejemplos que nosotros podemos utilizar para hablar del modelo Kaizen, pues son estas técnicas que tenemos aquí, que es el modelo de las 5S, ¿sí? De las cuales pues se trata de clasificar, organizar, limpiar, ordenar y mantener esa disciplina. El ciclo PDCA o círculo de Deming, que PDCA son las siglas de plan, acción, o sea, plan, do, hacer, check, verificar y adjust o ajustar, que forman un círculo que nos permite iniciar múltiples cambios. También está el método de los 5 porqués, que se trata de preguntarnos el por qué ocurre una situación 5 veces hasta que encontremos la mejor respuesta y la mejor solución, ¿sale? El método de las retrospectivas, que nos permite hacer un ejercicio durante el cual el equipo de trabajo hace un repaso de lo que se ha logrado y se visualizan las tareas de cada persona, ¿sí? Tratando de ir de ahí hacia adelante. Y finalmente el método Kanban, que es un método que permite reducir los retrasos en la producción y mejorar la capacidad de la respuesta de un equipo, y se basa en estar justo a tiempo, de hacer las cosas al momento en el que tengan que estar, ¿sale? Es decir, que si algo se tiene que entregar para hoy a las 10 de la noche, a esa hora tiene que estar, no después. Es más, tiene que poderse hacer, tiene que terminarse antes. Y bueno, entre otras muchas ideas que existen dentro de la ideología y la cultura japonesa. Pero ¿cómo pensamos nosotros? ¿Cómo pensamos nosotros? Vamos a hacer una comparación, un contraejemplo. Y como decimos, no a manera de regaño, no a manera, pero tratemos de que sea una reflexión. Piensen en estas 3 ideas. Piensen en estas 3 ideas que tenemos nosotros de este lado, ¿sale? Aquí en nuestro contexto, en nuestro país y en muchos de los países de Latinoamérica y en muchas partes del mundo occidental, preferimos tener razón que estar en paz, ¿sale? Es decir, preferimos encontrar la manera en que valga más lo que nosotros pensamos que ceder y vivir tranquilamente con la otra persona, ¿sale? También buscamos de todo para minimizar nuestro error y evitamos corregirlo, ¿sí? Y para eso les pongo el ejemplo que está ahí abajo. Como pueden ver, ese meme que está ahí, dice, el profe te dice a ti como alumno, sacaste 3 de 10, ¿no? Sacaste 3 de calificación. Todos se ríen, todos se burlan. Y entonces es cuando el maestro te dice, no se rían, fue la calificación más alta. Y el que tenía 3, que en algún momento se había sentido incómodo, encuentra cómo minimizar este error y levanta su copa y brinda por su 3, ¿no? Fue el mejor de todos. O sea, ¿fui el mejor o fui el menos peor? Contrastando con esta idea que también hemos encontrado mucho en redes sociales, que dice la lógica japonesa: si alguien puede hacer algo, significa que yo también puedo. Así piensan los japoneses. Si nadie puede hacerlo, yo debo ser el primero. Pero nosotros, los latinos, decimos muy fácilmente, si alguien puede hacerlo, pues que lo haga él, ¿verdad? Si nadie puede hacerlo, ¿yo por qué tengo que hacerlo primero? ¿No? ¿Yo por qué? Si eso no se puede, ¿sale? Y finalmente, tenemos otra pequeña idea que nos hace mella en nuestra cultura, en nuestra ideología intrínseca, ¿sale? Que es que sufrimos o le vemos el sufrimiento a no tener lo que nunca hemos tenido. Como cuando eres niño y te dice tu papá o tu mamá, mira, te voy a comprar una paleta. Y vas bien feliz por la idea de la paleta, llegas a la tienda y al señor de la tienda se le acabaron las paletas. ¿Qué ocurre ahí? Haces berrinche, te enojas, te desesperas y mamá, papá agarran y te terminan comprando otra cosa para que no llores. Si tú no tenías la paleta desde el principio, ¿por qué sufres por no tenerla después? Si al final de cuentas estabas feliz sin la paleta, tendrías que seguir feliz, ¿sí?
aunque no la hayas podido conseguir. ¿Sale? Entonces, tenemos estas tres ideas que propongo yo, ciertamente hasta cierto punto tergiversadas de nuestra cultura, contrastan bastante con la idea de la cultura japonesa, contrastan bastante, y habría que pensar en ellas en estos tiempos en los que nos vamos a devolver de nuestro confinamiento, puesto que vamos a regresar a lo que ya no teníamos, ¿no? Vamos a hacer un cambio, y un cambio implica un poquito de sacrificio y un poquito de ir hacia adelante, un poquito de aplicar este método de las retrospectivas, un poquito del ciclo PCDA, o sea, cualquiera de todas estas ideologías nos puede servir para este regreso a las clases presenciales o lo que sea que tenga que ocurrir, ¿sale? El punto aquí no es el problema, el punto aquí no es la situación, sino cómo nosotros vemos y consideramos esta situación. Ya para finalizar, pues quisiera preguntarles a todos ustedes, ¿qué es Japón para ustedes en una palabra? ¿Qué aspectos de la cultura podrían beneficiarnos como país y como personas? Y a mí, de lo que escuché, ¿qué me va a servir para mejorar? ¿Quién quisiera comentarnos para ir concluyendo la plática? Yo, profe. Adelante. Creo que los aspectos de la cultura japonesa abarcan muchos temas. Creo que los que más nos servirían o nos beneficiarían como país o de manera individual, creo que principalmente su forma de tan educada de poder pues mantener comunicación con las personas, porque por lo que yo sé, pues igual respetan mucho a sus mayores, les tienen mucho respeto, entonces creo que eso nos hace falta adoptarlo un poquito más. Su forma de alimentación, que a lo mejor no es algo que haya comentado usted, pero sí su manera de alimentarse también ayuda muchísimo a su desarrollo tanto físico como mental. Su escolaridad también es que pues ellos son muy aplicados, entonces creo que poner un poquito más de empeño en lo que hacemos y ser más aplicados nos beneficiaría mucho de manera personal. Muchas gracias. Por acá tenemos algunas preguntas que nos hacen. Por aquí tenemos algunas preguntas, ya para finalizar, ahorita les vamos a dar respuesta. Ya nada más nos queda decir, ¿no?, que al final de cuentas en Japón y en México somos muy parecidos. Y creo que con esto voy a ir respondiendo a las preguntas que me están mencionando antes de terminar. Dice, el sistema educativo japonés, fui respondiendo a las otras. Dice, ¿cómo es la educación para ser maestro? ¿Qué método japonés se puede utilizar en la educación en México para mejorarla? Pues cualquiera de los que ya mencionamos, y sobre todo el educar desde adentro, a través del razonamiento. Ustedes, los que toman clase conmigo, saben que les hago 3 preguntas o varias preguntas de cierre hasta el final. Bueno, pues esto no lo mencioné, pero está por ahí dentro de la idea de la cultura japonesa. Si lo buscan, son esas 3 preguntas modificadas con una paráfrasis, las que utilizan los japoneses para que los niños aprendan a pensar. Ahora, la educación para ser maestro es como aquí en México, así, igual. La única diferencia significativa que existe es que nadie se queja por cómo es, porque además de que existe ya una directriz muy clara y que todos respetan, tanto los de arriba como los de abajo, ¿sale? Existe una competencia así como acá, para alcanzar un puesto en educación. De hecho, es muy, muy, muy difícil. La preparación es muy, muy, muy dura, porque no cualquiera alcanza a ser maestro. Dice otro mensaje, Cintia Flores, entonces el sistema educativo está influenciado por su tradición y la cultura. Así es, efectivamente. El sistema educativo es parte de la tradición y la cultura, no es aparte. No es educa por allá y haz tus fiestas por acá. Todo viene de la mano, todo viene de la mano. Stephanie, ¿por qué si la educación es holística, disciplinada, de buena calidad, la mayoría de los suicidios son de niños y adolescentes? Por la presión y porque hay una situación social en la cual hay una gran diferencia entre ellos y nosotros. Tú como mexicano, después de que saliste con una mala calificación, después de que te dieron con la chancla o el cinturón, ya te están abrazando, papá y mamá, o sea, vienen y te apapachan, y ya no llores, sí te pegué, pero porque te lo merecías, ¿no? Por ejemplo, ahora ya no, eso era antes, ¿no? Pero en Japón no, en Japón la presión es muy, 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 muy grande y no hay tanto acercamiento entre las familias. De hecho, socialmente no existe un acercamiento entre hombres y mujeres.
las parejas de novios apenas empiezan por la influencia occidental a juntarse más, a andar más de la mano, apenas hay más visualización de lo que son los besos, las caricias o el tomarse la mano en público. No está bien visto, no se ve bien. De hecho, una pareja hombre-mujer caminan juntos por la calle, la mujer va ligeramente atrás, el hombre va ligeramente adelante, depende de la edad, entre de mayor edad son, la mujer va más atrás porque la cultura está más arraigada, pero pues eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, al no existir este acercamiento, no hay cómo desahogarlo, los niños se ven bajo gran presión y terminan buscando esa salida en el suicidio, porque al perder el honor para su familia, pues lo único que queda para devolvérselo es la muerte, ¿no? También es una idea muy arraigada en Creo cierto que evento de la cultura. Dime, adelante. existe demasiada competitividad entre los mismos alumnos y las personas, hablando de manera escolar y laboral, y pues el número de suicidios pues es alto a comparación de otros lugares o países, precisamente por eso que usted comenta, y aparte de que también siento yo y creo que tienen pensamientos todavía un poquito, no sé si llamarlo retrógrados o un poquito pasados, porque incluso tienen maneras de pensar muy machistas. Así es. Una mujer no puede usar un escote un poquito más abierto porque quiere que la toques o quiere que te acerques a ella con otras intenciones, ¿no? Entonces, creo que a pesar de que sí es un país muy, muy desarrollado, hablando de conocimientos, economía, etcétera, en esas maneras de pensar, eh, como de acercamiento de pareja, de familia, en su forma de pensar machista, etcétera, sí afecta considerablemente a la sociedad. Así es. Bueno, continúo con las preguntas. Dice, si en México se aplicara el método ¿cree que los padres de familia se encuentran de acuerdo con el método? No, no todos. Así como en cualquier cosa que se aplica aquí en México, aunque bien venga de otro país o venga de nosotros, no todos van a estar de acuerdo, pero quien tiene que pensar de esta manera somos los que estamos, o sea, desde abajo, tenemos que pensar así para ir educando a nuestros niños, para que ellos sean los que empiecen a cambiar su forma de pensar. ¿Cuál de las técnicas Kaizen se puede aplicar mejor en el ámbito educativo en México? Cualquiera, está la de las 5 S, que es muy clara, es muy clara. De hecho, ustedes saben, quien toma manejo de grupos escolares conmigo, que aplicamos esta técnica en un ejercicio, sería una de ellas, o planificar, hacer, verificar y ajustar también podría funcionar en nuestro sistema educativo. ¿Es cierto que los alumnos pueden elegir sus materias en la educación media superior? Sí. Sí, son más libres de elegirlas. De hecho, es casi como si estuvieran solitos. O sea, no, nada más tienen un guía, un orientador que revisa sus avances, porque de parte de ellos mismos sigue el estudio, no es su propia responsabilidad. Nos podría beneficiar adoptando un poco de sus hábitos escolares, alimenticios, poner más empeño, ser más aplicados. Así es, Japón es esfuerzo, calidad, arte y autonomía. También sirve tanto de motivación, ya que podemos mejorar y convertirnos. Bueno, hay muchísimos mensajes. No sé si nos vaya a dar tiempo, maestro Jorge. Parte, yo creo que ya terminamos con esto, maestro. Para que ya terminamos con esto para que entremos a la siguiente. Y pues todos tienen el contacto del maestro Carlos, o si no, con un servidor pueden mandarme sus dudas en mi WhatsApp y con gusto se las hago llegar. Muchas gracias, maestro. Un tema muy interesante del cual podemos aprender y modificar algunas cosas. Hasta luego a todos. Los veo en la siguiente plática y gracias, maestro, por su participación. Muchas gracias a todos. Como se dice, domo arigato gozaimasu. Gracias, profesor. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a todos, gracias a todos.